Un encuentro nuevo y un encuentro más en este programa, con el placer enorme de tenerlo a Gonzalo Gorostarzu, que yo decía, tenía un miedo de no pronunciarlo bien, eh, pero Gonzalo, infinita, yo creo que hay un montón de gente, por lo menos la gente que te está escuchando acá, seguro que ya te conoce porque te ha visto en todas las redes de todos los que estamos haciendo esta gran red, ¿no? Pero maravilloso, gracias por estar y gracias por poder contarnos un poco más, que para mí es esto de recordarnos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Trixie, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que eh, se viene dando esto que vos venís diciendo. Se está moviendo mucho el tema de las runas, de los vikingos. Hace rato André Bernabé me había dicho de que esto tenía que mostrarse un poco y bueno, el miedo a veces a mostrarse, a salir a veces a comunicar, ¿no? A veces cargamos con el qué dirán, ¿no? En esa etapa de que, uy, si me ven acá, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Mm. Y la verdad que es un momento de que el universo te termina empujando, es así. O lo haces o te empujan. Bueno, y acá estamos intentando activar memorias, intentando eh, despertar recuerdos, sobre todo que es un poco transmitir lo que me fue pasando a mí, ¿no? Eh, y de empezar a conectar con esas cosas que a veces eran como miguitas en el camino y que en un momento se convirtieron en un mapa y el mapa se transformó después en un universo, ¿no? Y poder empezar a refrescar, ¿no? A encontrar gente incluso con la que habíamos caminado juntos en otros momentos. Y bueno, estamos en ese camino ahora, en esta parte del camino, ¿no? Maravilloso, ¿no? Yo creo que es lo que tiene este tiempo, ¿no? Este tiempo de reencuentros de almas, de reencuentros de misiones, de reencuentros de lo que somos en realidad, ¿no? Esto de recordarnos. Y básicamente, porque te he escuchado, o sea, te he escuchado con distintas personas, entonces la idea era empezar, preguntarte cosas distintas para que no se repita todo, ¿no? O sea, iba anotando, te iba escuchando con todos específicamente para anotar algunas preguntas que me surgían de lo que te escuchaba hablar. Eh, y en realidad la pregunta es, porque vos hablabas de que que tus recuerdos empezaron no hace tanto, y me preguntaba para que pudieras contarnos, ¿cómo fue que empezaste a recordar? ¿Cómo fue ese proceso de ese momento? Porque yo creo que hay muchas personas que les está pasando algo parecido y está bueno saber un poco cómo es el proceso, digamos. A ver, es una gran pregunta y aparte lo hablaba con mi mujer. No hay un 0800 estás despertando. Al que vos, che, me está pasando esto. Y poder diferenciar si uno se está volviendo loco, qué está sucediendo, por qué estoy cambiando, por qué me acuerdo de esto, si es un sueño, si es realidad. Entonces, yo, gracias al universo, tuve un apoyo muy grande de Andrea Bernabé, que ella sí fue mi 0800, porque era cosa que iba pasando, André, está pasando esto, y a explicarme y acompañarme, y acompañarnos en realidad, porque esto fue un proceso también que pasó mi familia, mi mujer, mi hija. Mi mujer en momentos que a la noche empezaba, qué sé yo, a mover las manos a mover energía y, o a hacer vibrar la cama y mirarme en un rincón de la cama así aterrada, eh, y entender ella también está en un proceso de despertar y bueno, a poder tener su parte y asumir su parte y acompañarme, porque a veces tiene sus, como digo, o te despertás o te empujan, y empezar a entender y a poder graduar esto, ¿no? A llegar a un punto medio, y porque hay cosas que salen, y es así. Andrea me hizo contar el otro día una anécdota, una de las cosas que me pasó que fue bastante movilizadora para mí, que fue, estaba cenando con mi mujer acá en el jardín y yo escuchaba unos gruñidos, escuchaba unos sonidos raros, como viniendo del lado de la cochera. Me levanto hoy, me acompañaban 4 de mis perros, cuando doblo para el lado de la cochera, que es una cochera
descubierta, ¿no? Aparecía dentro de una cueva. Y no, a ver, tocar las paredes y sentir la humedad de la roca, y mirar para atrás, no estaban los perros, había oscuridad, y un miedo, un terror, y escuchar como un gruñido, escuchar, digamos, y sentir como una angustia, una contención en un lugar muy denso. Bueno, y pedir a todo el mundo, a mis guías, a todos, que me saquen de ahí, y bueno, salir, retroceder y encontrarme otra vez. Para mí fueron 10, 15 segundos, y estuve como 5 o 6 minutos. Y mi mujer me decía, ¿por qué no aparece? Y encontrarme angustiado, mareado, desorientado, con miedo, porque, es decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy volviendo loco? ¿No? Entonces, bueno, empezar a entender esas cosas, esos, como digo, empujones, o despertares así medio a lo bruto, para Claro, empezar a entender. sí, sí, así como, bueno, bien a lo vikingo, como, o Sí, sí, sí. sea, sin anestesia, ¿no? Como una cosa bien, ok, es lo que hay, ahí vamos. Sí, 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 fue así. Después uno Wow, entiende y va, digamos, no seguro. lo ve como algo malo, sino que es un regalo, No, justamente. claro, Es, es poder empezar sí. a, a nutrirse y eso, en vez de que te genere miedo, te genere inquietud y uno empiece a Seguro. investigar y empiece a preguntarse, no el por qué, sino el para qué. Yo digo, no, Claro. no, uno tiene que preguntar por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Ujú. No olvidarnos que somos instrumentos, somos, a ver, el otro día leía una frase en un libro del padre Mario Pantaleón que decía, yo solamente soy la guitarra, los guitarreros son los de arriba. Y es verdad, nosotros en la lectura de registros o cuando hago la lectura de runas, yo me siento un WhatsApp, porque yo lo que hago es tu yo superior hablándote a vos y yo soy el WhatsApp, nada más. Y lo bonito de esto es que todos tenemos la misma capacidad. No es que hay especiales o hay una elite, somos todos iguales, todos tenemos el mismo botonera, tenemos el mismo pack básico y es empezar a levantar esas teclitas. En Total. algunos va a ser de alguna forma, en otros otra, pero tener esa alegría de decir, bueno, es algo que está disponible para todos, lo tenemos a mano entre todos. Sí, yo creo que eso que te pasó, que vos contás, que, porque en el primer momento hasta que uno se da cuenta que bueno, que uno entra y sale de ahí, hay un susto, ¿no? Como en esta densidad de la materia que tenemos biológica, nos pega un susto en el primer momento de golpe si uno se encuentra fuera de lo que lo rodeaba y se encuentra en otra realidad, ¿no? Como, pero después cuando uno va como confiando, empieza a pasar esto, ¿no? De entender que, bueno, que somos multidimensionales y que todas esas cosas, o sea, todas esas vivencias viven en nosotros. Totalmente, es eso, empezar, y es importante por eso la función que cumple cada uno, en el caso tuyo, en el caso de Andrea, hay un montón de gente, Samuel, Esperanza, porque van acercando, nombro algunos, pues hay muchos hoy por hoy Sí, dando información y acercando esto a cada una de las personas, que permiten que uno vaya entendiendo y empiece a relacionar, esto es parecido a lo que me pasó a mí, o, viene por este lado. Entonces, es una forma, como digo, ese 0800, a lo sí, mejor no inmediato, pero que uno empiece a sentir no sentirse solo, porque hay veces, y me ha pasado con gente que habla en los registros, que se siente literalmente solo, porque tu familia tiene otro ritmo del despertar o no está dentro del mismo despertar y se siente muy solo, no poder hablarlo, no poder expresarlo, genera mucha angustia a veces. Entonces, total. eh, en mi caso tuve la gracia de que tanto mi mujer como mi hija están en el mismo proceso y pudieron acompañarme también y contenernos entre los tres. Pero a veces sin esa contención, sin ese mensaje, sin esa comunicación, sin esa información que se va bajando, genera como una estoy solo, cuando no estamos nunca solos. Nunca, nunca, jamás. Estamos más acompañados de lo que imaginamos en realidad. Uh -huh, Impresionante, es totalmente. verdad. Bueno, en este despertar tuyo, en este empezar a recordar, los vikingos estuvieron antes de tus recuerdos, o sea, como ya era algo que era como un dato del alma que aunque no lo reconocieras mucho, ¿verdad? ¿Era así? ¿Fue así? Sí, que eso uno lo va descubriendo después.
Mm. Siempre me gustaron el tema de cuando era muy chico. El otro día estaba, mi abuela desencarnó hace muy poquito, hace un par de meses, con 99 años, y ella siempre, yo compartí mucho con ella, y siempre guardó, más allá de nuestros juguetes, los dibujos y qué sé yo, pinturas que hacíamos. Y me encontré viendo, por ejemplo, que había, cuando tenía 4 o 5 años, dibujos de barcos vikingos, dracars, por ejemplo. Los tatuajes que tengo, que tiene algunos 20 años, y, y empezar a ver ahora cómo cada uno de estos, son casi 7 8 tatuajes que tengo, todos están relacionados uno con otro, y fueron hechos en distintas épocas. No sabía qué era lo que me tatuaba, me llamaba la atención y lo tatuaba. En su mayoría son runas, y cómo eso va contando una historia, o cómo están hermanados uno con otro. Eh, y después, bueno, a ver, a veces te gritan las cosas en la cara y no te das cuenta. Iba a jugar al fútbol y era, el que no conocía el nombre era vikingo. Ah, vikingo de acá, vikingo de allá. O Claro. lo primero es decir vikingo. Bueno, te estaban llamando, estaban diciendo como, che, estamos avisando, abrí los ojos, despertate. Y como es un montón de cosas que te van poniendo en el camino, y uno las pasa de largo, y visto desde otro punto, es decir, tenía todo servido, tenía todo claro para despertar hace 15 años, 20 años, y no lo hace uno, ¿no? Hoy por hoy tenemos esa ventaja. Sí, es verdad. Es verdad, bueno, cada momento son como los mensajes, yo siempre digo, los mensajes que uno se dejó en el futuro, ¿no? Como los mensajes que uno se dejó a sí mismo, ¿no? En algún momento, para que empezar a recordar, ¿verdad? Es impresionante. Eh, para situarnos un poco en los vikingos, ¿no? Para poder hablar esto de, o sea, para recorrer un poco esto que para mí es tan precioso que viene de tu mano, eh, para entender un poco, cuando hablamos de vikingos, ¿de qué edad en la historia de la humanidad estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente del 500 después de Cristo. A ver, hay una parte que es proto-germánica, digamos. Tienen diferentes orígenes los vikingos, ¿no? Es un terreno, un territorio muy grande, no tan grande como el de los celtas, porque los celtas incluso se extendían hasta Asia, y fueron como mudándose para la parte de Britania, para la parte de España, con gran influencia en España, sobre todo los celtas. Pero tienen un origen más o menos alrededor del 500 después de Cristo, y una expansión, o digamos, el pico máximo de crecimiento fue alrededor del 750 después de Cristo. Después van decreciendo, digamos, pero habiendo cumplido la misión de haber hermanado muchísimas razas. Bien, mezclaron, estamos hablando de tierra, ¿no? Mezclado con británicos, con normandos, digamos, con los francos, y forman los normandos, es decir, con los vascos, porque tuvieron también en países, los Países Vascos, fueron como dando su impronta en cada uno de los lugares que transcurrieron. Incluso en Rusia hay una rama, perdón, una rama de los eh, vikingos, que los rus, que llegan a estar en la parte de Rusia, ¿verdad? Se extienden hasta allá. Mira. Y entonces, porque abarcan ellos una gran geografía, ¿no? O sea, abarcan muchos lugares. Yo ayer me puse a mirar un poco en la Wikipedia, digamos, como Uh para -huh. cuando me contaran así por dónde habían andado los vikingos, y empecé a ver porque, o sea, claro, en esto que estás contando, en muchos lugares donde ellos empezaron a crear esta hermandad, ¿verdad? De razas. Sí, incluso América, y ahora con pruebas fehacientes, pues Claro. siempre se dijo, o se minimizaba el tema de que si los vikingos habían llegado o no a América, si era más mito que realidad, ¿no? Y hace muy poco, hace un par de meses, han encontrado en Terranova un asentamiento de más de 100 personas, digamos, se estima que había más de 100 personas habitando, con características, con herramientas y con fisonomía de los vikingos. Con datado, no hicieron datación en carbono, si es una datación nueva que están trabajando, que es mucho más precisa, y se trabaja con
con la radiación solar que hay en los anillos de los árboles, alrededor del año 1000, 1100 después de Cristo, o sea, casi 400 años antes de que viniera Cristóbal Colón a claro, conocer América, ¿no? claro, O sea que, y sí. hablando de parte con recursos muchísimo menos, digamos, precisos o las embarcaciones con menor fortaleza que las que vino Colón. Eso te quería preguntar, porque te escuché hablar con Esmeralda los otros días que eran embarcaciones que no eran muy fuertes, digamos, no eran unos grandes barcos, eran bastante sutiles en su contextura. Y sin embargo, recorrieron el planeta con eso. Entonces, ¿qué había ahí para que eso pasara? Bueno, a ver, tenían una estructura que permitía, que era multimodal. Es decir, ellos navegaban en el mar, pero si llegaban a una zona en la cual podían ingresar por ríos o ingresar por lugares lacustres, por lagos, podían hacerlo, pero no tenían un calado profundo. Por eso también llegaban o desembarcaban en la playa directamente. No quedaban a distancia, ellos llegaban con el dracar directamente y callaban en la playa y de ahí bajaban y estaban en el lugar. Eran de muy poca quilla, muy poco calado, con lo cual cuando había tormenta, había marejada y demás, eran muy inestables. Sí tenían un don de orientación que no es fortuito. A ver, ellos contaban con lo que se llamaba la piedra solar, que era una piedra traslúcida con la que captaban el brillo mínimo del sol y con eso se orientaban a manera de la brújula vikinga, ¿no? Que no es fortuito porque también, a ver, trabajaban con cristales, trabajaban con la energía del sol y aparte la madera que trabajaban era muy especial. Cada barco que se hacía era especial porque quien hacía el barco trabajaba con la vibración de la madera. Para elegir un barco era como que sentían esa energía de la madera del árbol que iban a utilizar y ahí lo utilizaban. Andrea lo planteaba muy bien, es decir, eran árboles que tenían gran cantidad de silicio, con lo cual se convertían en superconductores, eran verdaderas naves. Claro. Entonces, trabajaban con la energía del sol, pero así todo eran verdaderos saltos de fe, porque no Claro. iban con un mapa por delante. Ellos se lanzaban y avanzaban. Perdón, me estoy con una carraspera bárbara. No, El por cambio de favor, temperatura. toma agüita. Sí, tengo acá 2 litros de agua permanente siempre. Pero el tema era ese. A ver, ellos se encomendaban literalmente a los dioses. De hecho, muchos de los vestigios que han quedado de las runas, que no son muchos grabados, se han visto o en las mismos timones de los barcos, de los drácar, o en lo que era siempre el mascarón de proa. El mascarón de proa normalmente era la cabeza de un dragón, o una cara muy, digamos, que generaba pánico, porque era lo primero que veía el que estaba a lo mejor de guardia en la playa, avanzar entre la bruma, lo primero que aparecía era eso, bajaba la vibración, y trabajaba con la vibración del otro, trabajaban con el miedo del otro. Claro. Muchos de los conjuros o combinación de runas trabajaban con eso. Por ejemplo, el Balnuk, que es, a ver, acá, que son estos 3 triángulos. Sí. Ese es un símbolo muy ligado a Odín. El Balnuk se lo tatuaban los guerreros y quiere decir que eran hombres dispuestos a todo, a entregar incluso su vida por cumplir una misión. Este de acá, Ajá. Aedhir, ese de ahí es un conjuro contra el miedo, es decir, para que la persona que lo porte no tenga miedo, pero sí influya miedo a la persona que lo tiene enfrente. Ese normalmente se lo pintaban en la frente o en los escudos. Entonces la otra persona es como que tenía enfrente alguien que estaba dispuesto a todo. Es decir, a dejar hasta lo último en la cancha, como digo yo, para lograr su cometido.
Y trabajaban con eso. Por eso entonces, a ver, uno veía llegar el Drácar y veía la cabeza de un dragón y dice, ¿qué me está invadiendo? ¿Qué está llegando acá? Bajaban la frecuencia y aprovechaban a ingresar los vikingos. Los paralizaba en muchísimo. Claro. Eh, Con esto que hablas, me viene otra de las preguntas que tenía pensada, o sea, que tengo escritas y todo, ¿no? Como, porque vos hablas mucho, y esto que le dijiste ahora de los barcos, y hablas mucho de la relación de los vikingos con los árboles, como algo muy potente, ahí hay algo muy potente entre ellos, o sea, entre los árboles y los vikingos. Entonces, te quería preguntar qué es esa relación, ¿no? Si habías investigado, si habías profundizado en esa relación. a ver, de por sí, la historia vikinga se basa en el árbol. Yggdrasil, que es el árbol de la vida, es el centro de su universo, ¿no? Es quien sostiene los 9 reinos. En sus raíces moran las nornas son las señoras del destino. Con el descascare del árbol se tallan las nornas, tallan las runas, digamos, ese susurro, ¿no? Esa comunicación con el destino. Entonces estaba muy ligado por ese lado. Y además por el tema de que, como lo explica Andrea, saber trabajar como comunicación, digamos, o potenciar la comunicación a través de estos superconductores que eran árboles que contenían gran cantidad de silicio. ¿Por qué? Porque estábamos en noche galáctica, con lo cual, digamos, y eso lo explica muy bien ella, el eje de la Tierra estaba volcado y los fotones que caían eran muy pocos. Entonces, lo que había que captar, había que captarlo y potenciarlo. Entonces, era una forma de cómo captarlo. Incluso, a ver, hay relación con los árboles y los vikingos que la trabajamos y la trajimos hoy, a nuestros días. Todavía tenemos armado el arbolito de Navidad, y el arbolito de Navidad proviene de los vikingos. Claro. Del Yule, que es lo que se llamaba la fiesta de la cosecha o del solsticio, era el paso, digamos, al invierno, y ellos armaban, digamos, colgaban de los árboles, de un árbol en especial, sus ofrendas al invierno para que sea menos crudo. Y cuando hablamos de ofrenda, hablamos, digamos, abrigo, pero también sacrificios. A veces sacrificios humanos, a veces sacrificios de animales. Y de ahí lo colgaban. Y hoy lo adoptamos y lo tenemos puesto en el living de casa. Cuando no, digamos, era un contexto por ahí no tan... no el contexto de ahora, que era regalar y demás. El árbol ahí, en ese caso, era como sacrificio y como compartir, porque debajo de ese árbol del Yule se pasaba la noche. Era algo muy similar a lo que hacemos, digamos, pasar la Nochebuena todos juntos y compartir, digamos, la comida. Eso era parte de la celebración. Con lo cual hemos traído eso también acá. Claro, me surge esto, en el sacrificio, cuando hablas del sacrificio, me viene esto me viene de otro pueblo, ¿no? Que tiene que ver pero se me ocurre que puede ser parecido, en el sentido de que es como devolverle de alguna manera a los reinos lo que uno también le toma de los reinos, sería. ¿Algo así? Sí, bueno, los mayas también tenían el misma modalidad. Que los sacrificios humanos fueron en muchas épocas, sobre todo en épocas de, como te digo, de noche galáctica, un medio de ofrecer a los dioses, ¿no? Este sacrificio, ¿no? Esta forma de entregarse. A veces, en muchos casos, como te digo, negativizados, por eso también se muestra en la mayor cantidad de veces la parte más sanguinaria de los vikingos y no su verdadera función, que era todo su ADN pleyadiano y élfico, mezclarlo o poder combinarlo con el resto de las líneas de linaje. ¿Bien? Entonces, se va por ese lado y no por el lado, digamos, de su misión actual, de su misión, que era la misión actual en ese momento, ¿no? Incluso no se habla de que eran grandes mercaderes. Muchos de los viajes que se hicieron, esas, no digo conquistas, sino que
ir avanzando en eso y descubriendo territorios, sea no por guerra, sino por comercio. Ellos cuando acceden a todo lo que es el área del Mediterráneo y demás, fue más que nada por una cuestión hasta de comercio, eran grandes comerciantes. Y ahí lo vinculo mucho con los fenicios, por ejemplo, otra cultura comerciante, con mucha conexión, toda la parte de Sumeria, con una finalidad muy parecida. Ellos están más tecnificados, ¿no? Más volcados a la parte de tecnología, pero también con una expansión territorial muy grande. Y los celtas también. Ellos vienen de Claro. toda la parte del mar Caspio y de ahí para arriba van como ganando espacio hasta llegar, digamos, ir formando como distintos espacios, distintas etnias, los celtíberos, los galos, Sí. los helvecios, los britanos, y las distintas como subrazas, ¿no? O sub Ujú. eh, mezclas de ADN, ¿no? Ya sea con españoles o franceses o británicos. Sí, sí, poder comprender, ¿no? Porque me pasa esto, porque siento como ha pasado con todas las civilizaciones y con todas las razas que ha habido en la historia, que en algún momento, sí, con tanta densidad, muchos de sus representantes se densificaron más o fueron más por lugares más tenebrosos, pero en realidad hay como una base de mucha sacralidad, ¿no? De tener un acto sagrado en todo lo que se hacía, aunque no era como esto, me parece que hasta en el comercio, o sea, en todo lo que emprendían, porque me viene como a la memoria me viene lo que pasa con los gitanos, ¿no? Creo que se llaman sañasis Uh -huh. la raza gitana, que los han marcado, estigmatizado en el mundo como los malos de la película, y en realidad, bueno, cumplieron con un Razas rol, nómades. claro. Eh, Entonces me da la sí, sensación que con los vikingos ha pasado algo parecido, ¿no? Como estigmatizado en esta cosa de, de, ser pueblos saqueadores o ese tipo de cosas cuando era todo lo contrario en realidad. Lo que hacían supongo que era defender eso que tenían que cumplir, por decirlo de alguna manera. incluso parte muestran en la miniserie esta Vikingos, eh, que el avance que hacían en muchos casos era para conseguir, porque eran labradores, en su gran mayoría eran granjeros, con lo cual en ese afán, entre comillas, de conquista, también lo que buscaban era tierras en las cuales asentarse y poder dejar a su descendencia en un lugar con menos, eh, digamos, con mejor accesibilidad a recursos. Uh Estamos -huh. hablando de tierras en las cuales eran más bien pedregosas, de mucho Sí. viento, frío, los fríos completamente crudos, ¿no? Digamos, muy crudos. Entonces, lo que se hacía en esa búsqueda era lugares en los cuales asentarse con características mucho más beneficiosas. Pero eran pueblos muy volcados a la espiritualidad, muy volcados a su fe en los dioses. Incluso cada decisión que tomaban o tenían que tomar pasaba por ir a consultar el oráculo, por consultar las runas, y en eso, y estamos hablando no solamente, como digo, de conquistar, para ver una cosecha o para ver una tierra Uh donde -huh. generar, bueno, pedírselo a Frey, que era el dios, o a Freya, que eran los dioses de la fertilidad, eh, empezar a trabajar, digamos, ese contacto con el mundo divino, ¿no? En ese caso a través de una persona, porque Claro. lo hacía el oráculo. Vuelvo a repetir, eran quienes por ahí podían captar esa energía fotónica y estaban más en contacto con lo divino que el Uh resto de la -huh. gente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, usaban ese canal. Seguro. Antes ir por otro lado, vuelvo para atrás un poco para preguntarte algo que tiene que ver como, eh, porque mucha gente habla, o sea, confunde o no termina de entender, porque como con los vikingos, los celtas, los druidas, es como todos más o menos andaban por los mismos lugares o parecidos, eh, ¿podrías contar un poco qué diferencia tienen, si tienen diferencias geográficas, si tienen diferencias en el tiempo y qué los distingue?
Sí, a ver, el tema de los celtas es mucho más viejo que el de los vikingos, ¿no? Los celtas tienen origen alrededor del año 2 antes de Cristo, con lo cual es obviamente mucho más vieja la cultura, y tuvieron como una expansión mucho más grande, ¿no? Tienen una raigambre muy cercana a los persas, ¿no? Eh, de hecho, bueno, celta viene del griego que decir keltoi, que quiere decir gente oculta o gente detrás de las montañas, porque ellos lo vieron venir como del otro lado, ¿no? Venían del este, y toda tradición celta habla del cielo o de ese lugar o ese paraíso del lado oeste. Y hacia ahí se movieron, ¿no? Porque pasaron, digamos, a la península ibérica, ¿no? Con los celtíberos y formaron colonias allí. Eh, Pasaron a la parte de Galia, a la parte de Francia, de ahí a la parte de Irlanda, Britania, fueron como expandiéndose, y cada uno de estos subgrupos, digo, ¿no? De estos eh, como mezclas de ADN en cada uno de los lugares tenían costumbres, costumbres o un hilo conductor muy similar, pero después adaptada también a la zona. Eh, en todos los casos, siempre ellos planteaban que había una isla central, una isla en la cual estaba, digamos, eh, instalado el paraíso, donde estaba instalado el lugar sagrado, ¿no? Eh, era, digamos, el lugar al que todos aspiraban a llegar. Eso es absolutamente en todas las subrazas, vamos a llamarlo, ¿no? Desde los celtíberos hacia los britanos, que era la tierra de Tir na Nog, que era la tierra de los bienaventurados o de los elegidos. Era una tierra que era eternamente verde y no faltaba nunca nada. Era, a ver, parangonándolo con la religión, era literalmente el paraíso en el cual, Claro, o el jardín del Edén, si lo trasladamos claro. más a la Sí, cultura sí. sumeria, ¿no? A la cultura, a lo que es mesopotámica, a la parte hebrea. Porque ahí no hacía falta absolutamente más nada. Entonces, siempre quedaba al oeste, ahí donde estaba, digamos, donde uno al morir, su alma pasaba, digamos, a través de un barco, un barquero. Eso es común también en cualquiera de las, eh, de las líneas, ¿no? De los celtas. Bueno, y después todo lo que es el tema de druidas, es muy interesante porque ya sea los celtas en sí como raza y los druidas particularmente, tenían una noción de igualdad, un pie de igualdad muy grande entre los hombres y las mujeres. Eran una de las razas en las cuales tenían el mismo derecho, incluso de gobernar o de regir, ¿no? Había mujeres que eran reinas, pero no por herencia, sino por mandato, ¿no? Y lo mismo pasaba con los druidas, ¿no? Estaban los druidas y estaban las dreides, que son la druida mujer sería, eh, con el mismo acceso a todo. Si el druida no solamente era, como se lo muestra, un viejito de barba y que hacía magia, sino que literalmente en muchos casos eran se puede llamar hasta presidentes de cada uno de los reinos, porque el rey era elegido por el, por el mismo druida, y era quien lo aconsejaba y era quien incluso tenía funciones de embajador, funciones políticas, médico, digamos, cumplía muchas funciones, más allá de la magia, la hechicería y todo lo que uno puede Era conocer. como los chamanes de una tribu indígena, digamos, Totalmente, aborigen. siempre lo vinculo con lo mismo, porque era eso, era el poder dentro del poder, y a ver, lo vemos en un montón, en Mesoamérica el poder del sacerdote, en las culturas mayas, las culturas incas y demás, era muy Sí. fuerte. Cuando uno va a la cultura egipcia también, estaba el faraón y el sacerdote dentro de más o menos del mismo nivel. Eran quienes tenían cercanía o contacto directo con Dios, ¿no? El Claro. faraón como ungido por el Dios,
y el sacerdote ese canal. Con los druidas era algo similar. Y Gonzalo, ¿cómo entra, digamos, cómo entra en esta estructura? O sea, porque tanto los celtas como los druidas, vos decís que están antes, o sea, están antes en la tierra que los vikingos. Y se conocieron, se relacionaron, ¿cómo entran los vikingos en esta como estructura, digamos, de druidas y celtas? Se fueron como hermanando, porque, a ver, lo que más los hermanó fue también el tema de la evangelización o el movimiento cristiano desparramando, que fueron quienes también, creo que inconscientemente, que fueron acercando una cultura a la otra. La fueron contaminando también con algunas cosas, ¿no? Porque uno, a ver, la raíz de las runas celtas y vikingas, en realidad las runas originales son las de Furban, que son las vikingas. Los celtas la adaptan, le agregan algunas cosas muy vinculadas con el cristianismo, pero las usan. Tenían otro tipo de simbología, pero tienen algo muy comunes, digamos, la trisqueta y, por ejemplo, el nudo de Odín, este que tengo tatuado yo acá, eran muy similares o tenían un significado muy similar. Que después, por ejemplo, lo volcaron desde el cristianismo a que era la Santísima Trinidad, esos tres nudos, esos tres cuernos o esos tres, siempre poniéndolo dentro de ese lado. Pero convivieron desde el punto de vista territorial, sobre todo en toda la parte de Britania, ¿no? Cuando ya estaban prácticamente más en retirada el pueblo celta y se había como refugiado más en la parte de Irlanda, ¿bien? Que fue como el último bastión, porque en sí lo fueron como acorralando, el mismo cristianismo lo fue acorralando, fue haciendo desaparecer la cultura celta. Primero demonizando a los druidas. Los druidas se los fue, como quien dice, volcando relacionado más con lo demoníaco. Eso viene ya más de la época del siglo más o menos 12, 13, que es cuando incluso empiezan a agregar la escritura en la historia celta. ¿Por qué digo agregar la escritura? Todo lo que fuera historia celta se manejaba de boca en boca, era a través de la oralidad. Los druidas insistían que al escribirlo se perdía la magia de la palabra. Y ahí es cuando empiezan como a mezclarse. Los druidas tenían cerca de 320 historias, en las cuales obviamente había relatos heroicos, relatos relacionados con la divinidad, pero muy vinculados a la magia. Y en esos 320 relatos después se empiezan a desgranar, se empezaron a pasar a la parte escrita y ya se los mezclan con otras cosas, se mezclan mucho de las diosas, se le agrega con santas de la parte cristiana, ¿no? Lo único que más o menos mantiene hasta que llega, digamos, San Patricio en el siglo XV más o menos, a Irlanda y termina de cooptar, digamos, toda la parte del último bastión celta, ¿no? De tomar más el control del cristianismo en la cultura. Y San Patricio en el siglo XV llega a Irlanda y lo que hace es quemar 180 libros celtas. Wow. Era la primer parte, digamos, de la tradición que más o menos respetaba algo de literalidad, lo que era el lenguaje oral, como ejemplo para eliminarlo, digamos. Y en ese avance, digamos, van como destruyendo todo, ¿no? Lo van pasando por encima. Y los vikingos en estas situaciones que contás, no sé por qué me viene esto, te estoy preguntando una cosa que parecería una locura, pero los vikingos eran como los defensores, o sea, en esta cosa de su batallar,
de alguna manera defendían algo de los druidas, de los celtas, o sea, ¿se hermanaban defendiendo? Tenían mayor raigambre, digamos, costó mucho más entrar, por eso se los nombraban como pueblos bárbaros, les costaba más entrar, digamos, a los misioneros cristianos en esa zona. Más con la raigambre, tenían un panteón muy grande de dioses, los vikingos, y eran más conocidos o tenían más contacto con la gente. Y mantenían la misma, a pesar de haber de distinto origen, ¿no? Porque había más en la parte de Dinamarca, había parte de Alemania, parte de Rusia, no cambiaba tanto la raíz sobre los dioses, era muy similar. En cambio, en los celtas, como estaban más divididos, como te decía, en celtíberos, en galos, en helvecios, britanos, ahí estaban como con más, no digo endeble, pero Claro. tenían costumbres distintas. Entonces no tenían como un hilo conductor único. Las otras estaban más abroqueladas, entonces como que les costaba más entrar eh, a los misioneros. Pero bueno, claramente lo fueron logrando y fueron como Sí, opacando, ¿no? diezmando Después, todo. sí, hay en el siglo XVIII, si no me equivoco, un neodruidismo, ¿no? Que empieza a tomarlo más por el lado vinculado a la magia, eh, pero ya lo toma más el tema de los masones o eh, los Rosacruces toman también esa parte más del neodruidismo, eh, los, los herméticos. Ahí es donde un poco lo resucitan también con sus agregados, ¿no? No los originales. Los celtas, obviamente, mucho más vinculados también al tema de los árboles que los vikingos. Claro. Y vos hablabas de los árboles, que era un árbol especial en el que armaban eso, el que armaban el árbol de Navidad, lo que ahora es el árbol de Navidad. Vos decís que era un árbol especial, y además habías hablado de que las runas también se hacían en madera, ¿no? Sí, las runas originales siempre se hicieron de madera. De hecho, la historia misma de las runas, que fueron talladas, como te digo, por las nornas, que eran las señoras del destino, y luego otorgadas a Odín a través de su sacrificio. Y de hecho también por eso no hay gran cantidad de probatoria o de grabados de runas. Sí, lo que se ha rescatado, sobre todo en armas, timones, pero después ellos las grababan mucho en los árboles. Y lo grababan no en forma horizontal, sino lo hacían en forma vertical o diagonal, porque con el crecimiento del árbol y de la corteza del árbol duraba mucho más vigente. Claro, no lo Obviamente, perdían. eran materiales, bueno, se grababa, digamos, algo que Pero era eran árboles particulares, digamos, qué sé yo, por decirte el nombre de algún árbol, o eran en cualquier árbol. a ver, el Yggdrasil es un roble, eh, Ah, y bueno, también los celtas trabajan con el tema del roble, pero bueno, en, en la historia lo vuelca mucho también a los manzanos, que es está atado, digamos, a lo que es el árbol de la sabiduría, ¿no? mm, De hecho, también hay un punto en común. Idun, que es una de las diosas vikingas, tenía un manzano que le daba manzanas doradas a los dioses, con la que no solamente reparaba sus heridas, sino que les brindaba juventud. Y si uno lo equipara, digamos, por ejemplo, a la Avalon, que quiere decir tierra de manzanos, ahí tenés un punto de partida, un punto de común, ¿no? Entre lo que era uno y otro. mm, Eh, Después hay leyendas más cercanas, ¿no? Por ejemplo, en el viaje de Bram, eh, que es uno de los héroes, Emain Avalach, que era uno de los héroes celtas, recibe de una mujer con plumas también una rama de manzano, que era el manzano bendito, y con eso lo guiaba o lo orientaba y a su vez alimentaba. San Amaro, ya con la época del cristianismo, le dan la rama del árbol de la vida, la rama del árbol del paraíso, que ahí lo relacionan con Santa Barálides, que es la misma, digamos, relación que tiene prácticamente con Idum, en
en el relato vikingo, ¿no? Entonces, el manzano también jugó ese papel. Pero bueno, después, tanto el roble, los celtas también muy relacionados con el muérdago desde lo espiritual, ¿no? El contacto, el druida siempre se lo recuerda con una rama de muérdago y una vara de roble, ¿no? Que eran por ahí los más cercanos o los más vinculados a la diosalidad. El muérdago incluso funcionaba como elixir para los, o como un antídoto para venenos, se usaba para curarse. Ellos trabajaban mucho el árbol, sobre todo los celtas, la arboristería era fundamental, ¿no? Trabajaban muchísimo. Claro. Ay, me da cosita seguirte haciendo hablar, que estás con la garganta mal. No hay problema. No, es tipo alergia lo que tengo, así que no. Mira. Dos cosas que me, o sea, desde el otro día cuando yo estuve, me fascinó hacer el curso que hicieron con Andrea, los dos, fue maravilloso, realmente es como, para mí fue un recordar y recordar y recordar con cada palabra que decía cada uno de ustedes, ¿no? O sea, como recordarme en muchos aspectos. Y me venían todo el tiempo los escoceses. O sea, no sé por qué, cuando los escuchaba me venía algo de los escoceses. Y la pregunta era que si hay alguna relación entre los vikingos y los escoceses o nada que ver. No, más con los celtas que con los escoceses. Lo que pasa que también hubo expansión cuando van a la parte de Britania, que fueron una de las primeras incursiones de los vikingos, también van para la parte norte, y se formaban algunas pequeñas, como pequeñas aldeas y demás. Deben haber convivido, de hecho, ambas. Porque me venían como ciertas características escocesas parecidas a características vikingas, por eso es que me llamaba tendrán algo que ver, digamos, pero bueno. Lo que pasa que es más con los celtas, de hecho la gaita, que proviene de los celtíberos, en realidad, sí. Que de ahí lo llevan, digamos, lo toman y lo llevan para la parte de Escocia, Irlanda y demás. Claro. Pero eso tiene más raíz celta que vikinga. ¿Y los dragones también tiene que ver con los celtas que con los vikingos o es también de los vikingos? El dragón, digamos, tiene un punto en común con absolutamente todas las razas y las distintas líneas de tiempo que poblaron la Tierra. Claro. Digamos, el árbol y el dragón son dos puntos en común de todos, y estamos hablando de temporalidades distintas, estamos hablando de kilómetros, porque el dragón lo ves, Quetzalcóatl en las culturas mesoamericanas, el dragón Fafnir o el dragón, se me fue la cabeza, me perdí, Nidhogg, que está en las raíces del Yggdrasil, en la cultura vikinga. Todos los relatos de dragones que hay, sobre todo en la parte de Camelot, en Avalon, en China el tema de los dragones. Sí. Cuando uno va a la parte de Babilonia, esos leones alados o con cabeza de dragón, siempre fue un punto común en todos lados. Y el árbol pasa exactamente lo mismo. Tenés en las culturas mesoamericanas, tenés en las culturas fenicias, en las culturas turcas, por eso te digo, repartido, hebraicas, en el cristianismo. En el cristianismo incluso el dragón presente con San Jorge, ¿no? Sí, sí. Mató al dragón, siempre a veces negativizado, ¿no? Claro. Cuando tenemos, como en todas las razas, siempre, digamos, positivos y negativos. Y bueno, la gran hermandad del dragón blanco, que hoy es uno de los protagonistas, ¿no?, de este camino del dragón que estamos transitando, sí, y que tanto hace con nosotros. ¿Verdad? Antes de seguir, hay dos preguntas que te hacen acá. Janet pregunta, ¿qué tiene que ver la Wicca con los druidas y qué es la Wicca? ¿Es druida la Wicca? ¿Cómo? ¿Es druida? Está relacionado sobre todo con el uso del pentáculo, que es la estrella de 5 puntas. El Wicca, digamos, es un derivado está dentro del neodruidismo, más relacionado con la magia,
ahí es donde a veces se lo como demonizó, entre comillas, o se lo negativizó al uso de la, del trabajo que hacían con magia los druidas. Pero no olvidemos que los druidas no es que hacían solamente magia, tenían, digamos, ellos en cuanto a su forma de sanación, tenían, sí, la parte vegetal, que era la parte herbórea, después todo lo que era la parte de mágica, que era a través de encantamiento, pero también tenían la parte que llamaban hechizos sangrantes, que eran netamente cirugía. Y a ver, la cirugía estamos hablando de que, y hay comprobación, preparación, trasplantes, cesárea, y en un nivel avanzado de medicina que para la época completamente fuera de eso, ¿no? Pero sí, tiene una relación lo que es el druidismo y el Wicca. Bien. Y lo otro que pregunta Janet es ¿cuál era el idioma celta? Era una mezcla porque, a ver, como te digo, venía de distintas, el gaélico, digamos, era el idioma tradicional, pero viene, digamos, mezclado después con los celtíberos, la parte de los galos también tenía otra línea. Tomaba una base inicial desde de lo que era el latín, también tuvo mucha influencia de la parte de los etruscos, entonces había una mezcla, pero el gaélico era el idioma por ahí más tradicional o no, el más contemporáneo de ellos. ¿Y los vikingos qué hablaban? Bueno, los vikingos depende, era, digamos, se hablaba de lo que era un danés, hoy lo que sería un danés, ¿no? Era un lenguaje muy duro, que más que un lenguaje, es como un lenguaje cantado. Ajá. Y el otro día abría registros a una chica de Dinamarca y me dice, es muy difícil, más difícil leerlo que hablarlo, porque la acentuación y la forma de modularlo es como un cantito. Si uno lo canta distinto, entre comillas, ya tiene otro significado distinto. Claro. Entonces es, digo, lindo para meter la pata. Sí, lindas Eh, confusiones. claro, pero sí, más volcado lo que es el danés. El danés. Sí, sí. La Bueno, escritura muy marcada, ¿no? tenés que consumir caramelo de propóleo para tu garganta. Sí, normalmente tengo, lo que pasa es que me agarró tipo, Claro, tipo de golpe. alergia. Mira. Sí, empecé ayer a la noche, fue con ahí, no sé si hay polen, que es más allá de que tenemos acá enfrente las islas que están prendiendo fuego todo, y eso también Ah, debe ser, claro. eh, se huele el humo, una porquería, lamentablemente, Sí. pero me va afectando como un poco la garganta. Pero sí, siempre el propóleo Es aclara. maravilloso. Yo lo que le doy a los caramelos de propóleo permanente cuando tengo algo en la garganta. Y es muy sanador. Bueno, eh, ya para redondear, ya tenemos casi una hora, no te quiero estar usando demasiado No, está bien. tiempo porque, bueno, sé que tenés un montón de actividades siempre y realmente te agradezco enormemente este espacio y este tiempo. Eh, te voy a hacer o sea, primero me gustaría que hablaras de las runas. Eh, eh, ¿Cómo aparecieron las runas? ¿Cuál fue el origen dentro del pueblo vikingo de las runas? ¿Para qué fueron creadas las runas? ¿Y para qué se usaban las runas? Bien. Runas quiere decir secreto, susurro, que era ese susurro que recibían de los dioses, ¿no? Del destino. El origen real de las runas, como te decía, la tallaron las nornas. Las nornas, la nombré varias veces, ahora explico bien qué es. Eran tres mujeres que habitaban, digamos, debajo de las raíces del Yggdrasil, que es el árbol de la vida, con representación de las líneas de tiempo, ¿no? Urt, que era el pasado, que era una mujer anciana, Bernardi, que era el presente, que era una mujer de media edad, y Skull, ahí aclaré, que era el futuro. Ellas lo que hacían era generar el hilo de la vida. Cuando se creaba una vida, se generaba un hilo, y con ellas se tejían el telar del destino. ¿Eres el telar del destino? ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora?
nos vamos mezclando, nos torcemos, hacemos nudos, algunos se tiran, otros se quedan más justos, otros forman una imagen, es decir, co-crean. Y en un momento se corta y ese hilo termina ese contacto en el telar. Ellas eran, digamos, muy respetadas por los dioses y demás, porque también tejían el hilo de los dioses. Ellas graban, digamos, en las raíces del Yggdrasil las runas, como una forma de oráculo o de contacto con... Los graban en las raíces del árbol. Con lo que, claro, con lo que es que despellejaba, digamos, el mismo Nidhogg, que era esta serpiente, este dragón que estaba como royendo las raíces del Yggdrasil, con ese descascaro ellos van haciendo las runas. Ellas curaban todos los días las raíces del Yggdrasil para evitar de que el Nidhogg lograra contaminarlo y que cayera el árbol de la vida. Las runas quedan ahí bajo su custodia. Ellas también hacían como contacto con los humanos. Se les presentaban, digamos, como cisnes, porque ellas también tenían unos cisnes ahí, y les susurraban, digamos, o les contaban sobre su futuro, o a veces como sirénidas, bien, también muy vinculadas siempre al agua. Ellas custodiaban ahí, también estaban las fuentes de Ur, muy, muy cercanas al agua, pero quien realmente un poco las, entre comillas, populariza o se le asignan, digamos, mayor contacto es Odín. Odín, en su peregrinar, quiere lograr, digamos, tener conocimiento o el mayor conocimiento, y quiere ver a las fuentes de Mimir, que era una fuente que brindaba el conocimiento eterno. Ahí el gigante Mimir, que era quien la custodiaba, le pide un sacrificio, y él deja su ojo izquierdo para acceder, digamos, al conocimiento. No le basta eso, sino que va por más. Se cuelga del Yggdrasil para lograr una elevación, se cuelga boca abajo. Primero se corta con su lanza, es decir, se abre de pies a cabeza con su lanza y cuelga durante 9 días y 9 noches sin beber ni comer, perdón. Y en ese 9º día es cuando divisa en las raíces del Yggdrasil las runas y las toma. Y ahí se hace del conocimiento de las runas. Como un, digamos, WhatsApp, digamos, con el destino de aquellos mortales con el destino o contacto con los dioses. Repito, en su momento quien podía acceder a esa conexión eran los oráculos, que eran quienes tenían el contacto. Pero en ese contexto de noche galáctica, en el cual no tenemos, digamos, la facilidad que tenemos hoy de tener más acceso fotónico y demás, y de poder tener, como digo, ese tablero de control todos a mano, ¿no? Sí, yo le llamo bonus track. El bonus track. Está bueno el término. Ahora. Está bueno. Pero bueno, las runas son 24 más una, porque son 24 más. Perdón, cuando él accede a esas runas, él se convierte en un oráculo, digamos, porque... Claro, como un guardián, yo te diría. Guardián del oráculo. Accede, digamos, a las runas y lo usaba como instrumento, ¿no? También lo tenía como instrumento. Pero fíjate que seguía dependiendo de las nornas, claro, porque su destino seguía dependiendo de las nornas. Y por eso te digo, es como un intermediario, como un guardián. No eran de Odín, literal. Te perdí. Bueno. Y en esas 24 runas que te digo, estaban 24 runas más las de Odín, que es la runa blanca, que son las runas tradicionales, ¿no? Después las celtas, las runas más volcadas a la parte inglesa, son 33, que son esos agregados que se van haciendo, digamos, sobre todo vinculados con más lo natural, que es el manzano, el granizo, distintas, se van agregando. En las tradicionales se dividen en 3 octavas, digamos, 3 grupos de 8, y las Fejo, que son las que están relacionadas a la niñez, las Haigal, que son las relacionadas a la adultez, y las de Tyr, que son las del futuro, ¿no?
también en las 3 líneas del tiempo, cada una con distintas runas en estas. Y después se van como combinando, ¿no? Hay distintos tipos de tiradas. Se puede hacer la tirada de runa 3 que habla de presente, pasado y futuro, la de 5 runas, que es la que habla de una visión global, un desafío, digamos, o sea, es un poquito más compleja, y la de Yggdrasil, que es como, son 9 runas. Tenés distintas formas de leer y depende también de lo que uno quiera consultar. Está la tirada de Odín, que es un por un sí o por un no, digamos, respuestas cortitas. Pero es muy interesante, aparte del vínculo, como te digo, que tenían los vikingos, porque consultaban absolutamente todo. Casamiento, poder sembrar para poder ir a comerciar, todo. O sea, era consultado permanentemente ese oráculo, digamos, era sí, como, no, supongo que también debía tener que ver con esto de ser, al ser noche galáctica, necesitabas a alguien que estuviera más conectado para poder ver con más claridad, ¿no? Sí, la incertidumbre esa de a ver, pero volcado desde la fe, porque cuando se lanzaban al océano había que lanzarse en esos barquitos. Y confiar, digamos, que el mensaje que habían dejado las runas era el certero. Y hacia ahí se mandaba. Sí. Bueno, acá me lleva a la otra, para cerrar, ¿no? Esto, igual acá están preguntando si sabes algo sobre el tarot, pero no sé si esto No, tiene que ver. sobre tarot no, pero las runas están relacionadas con el tarot. Cada una de las runas tiene relación con una carta del tarot. Hace una semana o 10 días hicimos un vivo con 2 amigos, con Leo y con Freddy. Leo es astrólogo y Freddy trabaja con el tema de tarot. Hicimos una vinculación de las 3 cosas. Ahora me tengo que fijar porque en mediados de enero hacemos una segunda parte. Qué bueno. Entonces sacábamos una runa, una carta, digamos, lo interactuaba con uno y otro. La mayoría de los oráculos tiene, digamos, un vínculo, y la astrología, ¿no? Un vínculo muy cercano. Y era increíble cómo describías una persona, claro, a lo mejor, qué sé yo, de Sagitario, que era una runa tal y una carta tal, como en los 3 casos era coincidente. Claro. De la personalidad, el perfil y demás. Seguro, como las distintas maneras de mirarlo, ¿no? Desde distintos ángulos. Divino. Bueno, en realidad que tiene que ver con esto del nombre de este encuentro, que tiene que ver con, porque hay algo de lo que a mí me pareció precioso del curso que dieron con Andrea, cuando en realidad lo que trajeron ambos es esto de que en realidad los vikingos venían para mantener el linaje élfico. O sea, que para eso llegaron a la Tierra. Entonces, me encantaría que pudieras, para cerrar este encuentro, hablar de eso, de lo que fue en su momento y de lo que es hoy ahora eso. Sí, a ver, mantener el linaje élfico y mezclarlo con el resto de los linajes, incluso con todo lo que era el vinculado al Santo Grial, ¿no? Digamos, todo el linaje de Jesús y demás. Por eso fue también todo ese itinerario, todo ese recorrido que fueron haciendo. Ese descubrir mundos también tenía por detrás esa misión, que era la misión subyacente y era la importante, ¿no? Era la que no se mostraba, de seguir mezclándolo. Y era mantener la pureza de la... y cuando me refiero a pureza no hablo de algo étnico, sino de algo álmico, de las 13 fibras del ADN, ¿no? De poder preservarlo y poder ir elevando, digamos, hasta llegar a la creación de este humano crístico, ¿no? De este humano con solar crístico. Para que en su momento luego se pudiera activar, ¿no? Para que lleguemos a este punto, que se pase la noche galáctica y estemos en este punto, en un punto mucho más elevado, en un punto en el cual estamos, no sé si en un cenit o en un, porque estamos como resurgiendo, uno ve que algunas cosas caen y otras surgen, bueno, como corresponde, ¿no? En estos momentos de crisis, uno lo ve más que como crisis, como resurgimiento, ¿no?
y cómo mucho de estas estructuras en las cuales veníamos metidos o que nos venían insertando, se empiezan a desdibujar y se empiezan a resquebrajar, empiezan a mostrar, como quien dice, esas fisuras, ¿no? Y un poco en este llamado de los vikingos, en exponerlo, se dio un poco por curiosidad. La gente es increíble, por ahí escriben mucho preguntando por runas, por vikingos, por curiosidad la mayor de veces, por resonancia y otras por curiosidad. Y a través de la curiosidad se llega a otro mensaje distinto. Es como que despierta el bichito de algo y de ahí se accede y decir, sí, entonces era por esto, que tenía que escucharlo, tenía que verlo, tenía que leer tal cosa. Entonces es como una segunda misión que tienen hoy los vikingos en el tema de rememorar, de recordar, de despertar de alguna manera. Sí, a mí particularmente en lo personal me pasó eso, digamos. Yo he tenido siempre mucha conexión o sea, siempre me he sentido atraída por toda esa cosmovisión. Pero digamos, era un cuentito, pero cuando vos empezaste a traer todo esto, ¿no? Bendita Andrea que nos va marcando el 0800, porque este canal también existe, porque Andrea también me dijo, cuando vos hagas tu canal dentro de 6 meses, me dijo, y yo digo, ¿de qué habla? Y acá estamos, bueno, esas cosas, Andrea bendita. Pero es esto, ¿no? Es como, para mí fue precioso, porque no te das una idea, cómo se me abrió la memoria. Empecé a recordar, se me empezaron a aparecer imágenes, cosas. Fue impresionante y para mí yo tengo un agradecimiento, por eso es que te escribí para hacer una entrevista, porque para mí es como, sí, tenés que hacer mucho de esto, tenés que ponerte bien la garganta. Poli Ross dice que desde el norte de Argentina dice que los caramelos de coca y miel te vendrían bien. Eso nunca los probé, pero los de propóleo sí, pero voy a ir por eso. Pero ahora, si no me queda ninguno, va a ser un té de canela con miel seguro. Está bueno, porque en realidad, evidentemente, ¿no? Esto es lo que vos tenés es como despertar memorias, ¿no? Como en todo esto, ¿no? Con las runas, o sea, porque supongo que, bueno, que la gente que te llama porque quiere que le hagas una sesión de runas, ¿se llama así? No sé cómo se llama, sesión de runas. Sí, en realidad yo lo que hago, lo combiné, la apertura de registros akáshicos con las runas. Yo hago la apertura de los registros y luego de cerrar los registros una lectura de runas. Y la verdad que es increíble porque después de toda la información o la sanación que genera, digamos, la apertura de registros, que es el contacto, a ver, es meterte en la biblioteca de tu alma y poder conocer o recordar o sanar, ¿no? Como las runas, como que se acoplan al mensaje. Como digo, es muy, muy raro que quede completamente aparte el mensaje. Y digamos, uno se va sacando por vibración. Claro. Me pasó hoy en una apertura, aparecían 2 runas en la apertura de registro. Bueno, le explicaba mientras yo qué significaban. Cuando vamos a la apertura de runas, la primera y la última eran las 2 que habían aparecido en su apertura de registros. Y era como reforzar el mensaje que ya le habían dado, su yo superior le estaba dando, su alma le estaba dando. Entonces es una combinación muy linda, porque a veces incluso sirve como conector. Si algún mensaje no quedó bien claro o a la persona le costaba unir estas 2 cosas, la runa actuó como hilo conductor y dijo, esto era lo que faltaba. Entonces lo voy haciendo combinado, las 2 cosas. Es como un complemento. También se puede hacer, por ejemplo, porque se me ocurría algo muy loco, pero decirte, si por ejemplo se podría sacar una runa como para algo que tenga que ver con algo comunitario, con algo general, con algo... Y, a ver, como las cartas de tarot normalmente
digamos, son en forma personal, pero se pueden hacer por resonancia, digamos. A ver, yo saco una runa y a lo mejor a 10 no le resuena y a uno del que está escuchando era para esa persona, ¿no? Claro, claro. Pero sí, se puede hacer, tengo aquí mis runas. No hay problema. No, se me ocurría, digamos, o sea, si, por ejemplo, si estás en la noche de fin de año y vos querés sacar una runa una runa que marque el rumbo, digamos, ¿no? De cuáles van a ser los próximos pasos eh, en general, ¿no? Sí, Se podría hacer eso también. sí. Yo lo que hago siempre es la de 5 runas porque, digamos, la de 5 runas te toca, por ejemplo, una visión global general, la segunda es un desafío, el desafío que uno tiene, la tercera es el punto de partida, ¿no? El hoy, kilómetro cero, como le digo yo, la cuarta es qué acciones necesarias tenemos que hacer y la quinta es una visión de futuro. Entonces, te sitúa como como un análisis del problema, entre comillas, te sitúa en el hoy y también te brinda como herramientas para trabajar entre lo que tenemos que hacer como desafío, las acciones y para llegar a una visión de futuro. Es una de las tiradas por ahí intermedias, no es ni compleja ni simple, pero que da un panorama muy Y es claro, bien, ¿no? por lo que vos decís, es bien concreta. Sí, muy O sea, concreta. no te anda con sutilezas o con interpretaciones más, No, bien concreto, ¿no? Como, es cachetazo a veces, mira, tip, claro. es cachetazo. Wow, wow, mira. Sí. Entonces, ¿se podría consultar contigo, o sea, se podría consultar contigo solo runas o siempre es con registros de Sí. runas? Normalmente, vos sabés que empecé haciéndolo como separado y Se fue uniendo terminó, solo. fue uniéndose solo, fue así. Eh, es muy Porque poco para la porque consulta esa de es runa sola, la línea de tu vibración, claro. pero fue dándose, bueno, y para las dos cosas, bueno, salió y empezó. Y después Maravilloso, dejaron solo, digamos, para preguntar solamente por runas fueron muy pocos. claro. O, ¿cómo es lo de los registros acá, chicos? Sí, Eso. claro, No, también quiero esto. seguro. Era así. Buenísimo. Bueno, igual acá abajo en la descripción tienen todos los datos para ubicarlo a Gonzalo si quieren hacer registros con él y las runas. Bueno, o si quieren seguirlo en las redes con todo lo que él hace maravilloso, con toda esta información y este conocimiento que está volcando como parte de su misión aquí, ¿no? Así que cualquier cosa, eh, Bueno, muchísimas Gonzalo, gracias por la por invitación, favor, muchísimas gracias por tu palabra. Y a veces me pone medio como incómodo el tema, ¿viste? De que digan una cosa, la otra. Yo lo recuerdo siempre, acá somos instrumentos, nada más. Estamos sí, acá claro, por algo y para algo, total. y no olvidarnos de eso, ¿no? Que estamos al servicio, y esa es Total, la función fundamental que tenemos. sí, sí. Pero gracias por haberte Gracias a vos. recordado, gracias por estar ayudando también, ¿no? Somos cada uno es una pieza de rompecabezas y entre Tal todos cual. formamos la gran imagen. Es como te decía, el telar este que tejen las normas. Total, Y nos van total. mezclando, ¿viste? Ah, Yo creo que estamos haciendo un lindo dibujo, un lindo total, diagrama, un lindo es paisaje. verdad, verdad. Bueno, Gonzalo, millón de Igualmente para gracias, vos, un que tengas placer, muy feliz año, que arranquemos. 2022 va a venir intenso. movidito, Sí, va a venir viene movidito. movido, intenso y movido, ya lo creo, pero Así que bueno, bueno, también a prepararse. a prepararse y a conectar con, bueno, con este camino que estamos emprendiendo todos. Eh, Exactamente. sí, Gracias por muchas gracias, acompañarnos a todos, ¿no? Por este camino, somos compañeros de verdad, viaje. verdad, gracias. Gracias, Gonzalo, y gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Bien, nos Muchas hablamos gracias. entonces. Chau, chau. Chao, hasta luego.